El presidente Nayib Bukele no se contuvo y lanzó un mensaje directo que encendió el debate internacional en El Salvador. No se va a seguir priorizando a los criminales por encima de la gente honrada, aunque eso incomode a la Organización de las Naciones Unidas y a las organizaciones que durante años guardaron silencio mientras el país se desangraba. La respuesta fue contundente y sin matices. Bukele cuestionó abiertamente el papel de los organismos internacionales que hoy critican sus políticas, especialmente aquellas dirigidas a evitar que menores de edad sean utilizados por las pandillas. Y lo hizo poniendo sobre la mesa una realidad que muchos prefieren ignorar. Durante años en El Salvador, los niños no jugaban en las calles. Eran reclutados por estructuras criminales, convertidos en mensajeros, extorsionadores y hasta sicarios antes de cumplir los 10 años. Hola, amigos y seguidores de Alfa Producciones. Pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos. Suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. El presidente Nayib Bukele respondió de forma contundente y sin filtros a la Organización de las Naciones Unidas tras las críticas por las reformas constitucionales y las medidas contra menores vinculados a estructuras criminales. Y lo hizo con un mensaje que no solo defiende su estrategia, sino que revive uno de los episodios más duros, música, en la historia reciente de El Salvador para dejar claro por qué no está dispuesto a dar ni un paso atrás. Bukele arrancó su respuesta con una referencia directa al 27 de abril de 1994, una fecha que, según él, los organismos internacionales parecen haber olvidado, pero que El Salvador recuerda perfectamente. En ese momento, el país acababa de salir de una guerra civil devastadora que dejó más de 85,000 muertos y bajo recomendaciones internacionales se aprobó la llamada Ley Menor Infractor. Una normativa que en teoría buscaba proteger a los menores, pero que en la práctica terminó generando consecuencias que marcarían el destino del país durante décadas. El mandatario explicó que pocos años después, durante el gobierno de Bill Clinton, se produjo la deportación masiva de salvadoreños desde Estados Unidos, muchos de ellos ya vinculados a pandillas que habían nacido en territorio estadounidense. Esos grupos llegaron a El Salvador y encontraron un sistema legal que, según Bukele, prácticamente les garantizaba impunidad si eran menores de edad. Y fue ahí donde, según el presidente, se sembró la tragedia. Las pandillas comenzaron a reclutar de forma sistemática a niños y adolescentes, utilizándolos para cometer crímenes cada vez más violentos, sabiendo que las consecuencias legales serían mínimas. Bukele fue aún más allá al describir que muchos de esos menores terminaban en centros que no solo los rehabilitaban, sino que los exponían a más violencia, donde incluso se registraban abusos y delitos graves entre los propios internos. A partir de ese punto, el relato se vuelve aún más contundente. Bukele señala que ese modelo, impulsado bajo argumentos de derechos humanos, terminó permitiendo el crecimiento de las pandillas hasta convertirlas en algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Grupos que, según sus palabras, llegaron a controlar hasta el 80% del territorio salvadoreño, imponiendo un sistema paralelo de poder, sembrando terror en comunidades enteras y dejando una estela de muerte, desapariciones y desplazamientos masivos. El presidente no se limitó a cuestionar el pasado, sino que utilizó ese contexto para responder directamente a las críticas actuales. ¿Cuántos niños salvadoreños nacieron, crecieron y murieron sin ni siquiera poder ir a jugar una tan sola vez al parque, porque había una frontera imaginaria en su colonia que se los impedía? Afirmó que El Salvador ya vivió las consecuencias de aplicar ese tipo de políticas y que no está dispuesto a repetir la historia. En un mensaje directo, prácticamente desafió a la Organización de las Naciones Unidas a llevar ese tipo de experimentos, música, sociales a otros países que no hayan sufrido lo que vivió el pueblo salvadoreño. La frase final de su mensaje resume toda su postura. El Salvador no va a volver al pasado y con eso Bukele deja claro que su gobierno considera que las medidas actuales, incluyendo las reformas legales y constitucionales, no son un exceso, sino una respuesta necesaria basada en la experiencia histórica del país. Este enfrentamiento no es menor, refleja una ruptura cada vez más evidente entre el gobierno salvadoreño y ciertos organismos internacionales, especialmente en lo que respecta a la forma de abordar el crimen y la seguridad.
Mientras la Organización de las Naciones Unidas insiste en la protección de derechos bajo estándares internacionales, Bukele responde con un argumento basado en resultados y en una memoria histórica que, según él, no puede ser ignorada. Dentro de El Salvador, este tipo de mensajes refuerzan la narrativa de un gobierno que no se deja presionar desde el exterior y que priorice la seguridad de su población por encima de cualquier crítica internacional. Para sus seguidores, Bukele no solo está defendiendo sus políticas, está defendiendo el derecho del país a no repetir uno de los capítulos más oscuros de su historia. Así, el presidente convierte una crítica internacional en una oportunidad para reafirmar su postura, recordarle al mundo lo que ocurrió cuando se aplicaron esas recomendaciones en el pasado y dejar un mensaje claro: El Salvador no se negocia fuera de sus fronteras y mucho menos cuando se trata de la seguridad de su gente. ¿Recuerdan el 27 de abril de 1994? Tal vez ustedes no, pero nosotros sí. El Salvador acababa de salir de una sangrienta guerra civil que dejó 85,000 muertos. Luego, siguiendo sus recomendaciones, ese día se aprobó la ley del menor infractor bajo los mismos argumentos del escrito que ahora anexan. Así respondió el presidente Nayib Bukele a la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien manifiesta su inconformidad por aplicar la cadena perpetua a violadores, homicidas y terroristas. El mandatario agrega: 3 años después, Bill Clinton deportó a los salvadoreños que habían formado pandillas en los Estados Unidos. Llegaron a El Salvador y se encontraron con una ley que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años. Y por supuesto, los pandilleros recién llegados empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de tal vez enfrentar una pena mínima en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores. El presidente Nayib Bukele volvió a encender el debate internacional sobre seguridad tras afirmar que ningún Estado es incapaz de eliminar la delincuencia, en un discurso en el que defendió su estrategia contra las pandillas y cuestionó duramente a organismos de derechos humanos. El mandatario sostuvo que el control territorial que han perdido varios países de América Latina no se debe a limitaciones estructurales, sino a falta de voluntad política o incluso la infiltración del crimen en las instituciones. El Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal, afirmó, argumentando que lo ocurrido en El Salvador es prueba de ello. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo doy el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? ¿Por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables que no se puede pasar, tundra y de todo.
Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Bukele defendió el régimen de excepción implementado en 2022, señalando que permitió desarticular estructuras como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, históricamente responsables de altos niveles de violencia. Según datos oficiales, el país pasó de registrar tasas de homicidios superiores a 100 por cada 100,000 habitantes en 2015 a cifras cercanas a 1.3 en 2025, una caída que el gobierno presenta como evidencia de éxito rotundo. El presidente también cuestionó el enfoque tradicional que vincula el narcotráfico con la pérdida de control estatal. Puso como ejemplo a Francia y otras naciones europeas, donde, según dijo, existe un alto consumo de drogas sin que haya carteles dominando territorios, en contraste con países como México, Brasil y Colombia. La parte más controversial de su intervención surgió al relatar el caso de un joven detenido durante el régimen de excepción que fue liberado por decisión judicial y posteriormente cometió un asesinato. Bukele aseguró que ese crimen pudo haberse evitado si el sospechoso hubiera permanecido detenido, responsabilizando indirectamente a las normativas internacionales y a la presión de organizaciones de derechos humanos. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas, afirmó. Las declaraciones chocan con las críticas de entidades como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han advertido sobre posibles detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y riesgos de abusos bajo el régimen de excepción. Arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Lo pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Lo dejamos salir por cumplir tratados y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Súmenlo a los 200,000 salvadoreños que mataron las pandillas. Por supuesto, el pandillero ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más. Pero lo tuvimos en nuestras manos la oportunidad de que no asesinara de nuevo. Y no lo hicimos. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. El presidente también defendió la reserva con la que se ejecutó el Plan Control Territorial, argumentando que revelar detalles habría beneficiado a las pandillas.
Incluso reveló que en algunos operativos se anunciaban acciones con anticipación para forzar la huida de criminales hacia zonas previamente controladas por fuerzas de seguridad. El impacto del modelo salvadoreño ya trasciende fronteras. Países como Honduras y Ecuador observan con atención una estrategia que ha reducido drásticamente los homicidios, pero que también ha abierto un debate profundo sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales. Mientras el gobierno sostiene que sin seguridad no puede existir ningún otro derecho, críticos advierten que normalizar medidas excepcionales podría debilitar el Estado de Derecho. En medio de ese choque de visiones, El Salvador se convierte en un caso que redefine, para bien o para mal, las reglas del combate al crimen en la región. Gracias a Dios, aguantamos los ataques, las críticas y todo, para al final tener lo que tenemos ahora. Y lo vamos a seguir haciendo en los demás temas, porque nosotros no hacemos lo que ellos quieren, sino lo que el pueblo desea y necesita. La historia de Nayib Bukele no puede entenderse como un simple cambio de gobierno, es el reflejo de un país que llegó al límite. Durante décadas, El Salvador vivió atrapado entre la violencia, la corrupción y la desesperanza. La llegada de Bukele no solo representó una elección política, sino una ruptura con todo lo establecido. Su figura emergió como la respuesta a una sociedad cansada de promesas incumplidas, donde la inseguridad dominaba la vida cotidiana y el Estado parecía haber perdido el control de su propio territorio. Antes de convertirse en presidente, Bukele construyó su imagen lejos de los moldes tradicionales. Su paso por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y posteriormente San Salvador lo posicionó como un líder joven, moderno y confrontativo. No era el típico político, su estilo directo y su manejo de la comunicación lo diferenciaban completamente. Mientras otros hablaban en discursos formales, él conectaba con la gente desde una narrativa más cercana, generando una base de apoyo que crecería rápidamente. El contexto político que lo impulsó fue clave. Durante años, partidos como Arena y FMLN dominaron la escena sin lograr resolver los problemas estructurales del país. La corrupción, la desigualdad y la violencia se convirtieron en parte del día a día. Bukele entendió ese hartazgo colectivo y lo transformó en capital político, presentándose como la única alternativa capaz de romper con ese ciclo. Cuando ganó la presidencia en 2019, el país enfrentaba una de las crisis de seguridad más graves de su historia. Las pandillas no eran solo grupos criminales, eran estructuras que ejercían control territorial, imponían reglas y desafiaban al Estado. Organizaciones como MS-13 y Barrio 18 habían convertido barrios enteros en zonas inaccesibles, donde la vida estaba marcada por la extorsión, el miedo y la violencia constante. Ante este panorama, Bukele lanzó el Plan Control Territorial, una estrategia que combinaba presencia militar, inteligencia y una fuerte intervención en las cárceles. El 100% de la población asegura que El Salvador avanza por el camino correcto. La evaluación sobre el desempeño del gobierno también fue sobresaliente en la encuesta. Los trabajos realizados en materia de seguridad y el combate a la criminalidad muestran una aprobación del 95%. También los salvadoreños respaldaron de forma masiva, con 95%, las labores desempeñadas en materia de educación. Ambos son pilares claves en el éxito de la gestión. El presidente Nayib Bukele se posiciona como un líder ejemplar, recibiendo la confianza de miles de salvadoreños que apoyan su mandato. La idea era clara: recuperar el control del país pieza por pieza. A diferencia de gobiernos anteriores, su enfoque no era gradual, sino directo y contundente, lo que generó tanto apoyo inmediato como preocupación entre sectores críticos. Sin embargo, en medio de estos avances comenzaron a surgir cuestionamientos. Investigaciones periodísticas señalaron la posibilidad de negociaciones entre el gobierno y líderes de pandillas en los primeros años de su mandato. Aunque estas acusaciones fueron rechazadas oficialmente, dejaron una sombra de dudas sobre los métodos utilizados para lograr la reducción inicial de la violencia. El verdadero punto de quiebre llegó en 2022, cuando una ola de homicidios sacudió nuevamente al país. La reacción del gobierno fue inmediata: la implementación de un régimen de excepción. Esta medida permitió suspender ciertas garantías constitucionales, dando paso a una ofensiva sin precedentes contra las estructuras criminales.
Las capturas masivas se convirtieron en el eje de esta estrategia. En cuestión de semanas, miles de personas fueron detenidas, muchas de ellas señaladas por vínculos con pandillas. El impacto fue inmediato, pero también generó inquietudes sobre posibles errores y abusos en el proceso. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch comenzaron a emitir alertas sobre violaciones a los derechos humanos. Denunciaron detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y condiciones cuestionables en los centros de detención. Este escenario abrió un debate global sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales. A pesar de las críticas, los resultados en términos de seguridad fueron evidentes. Los índices de homicidios cayeron de manera drástica, y comunidades que durante años vivieron bajo el control de pandillas comenzaron a experimentar una nueva realidad. Para muchos ciudadanos, esta transformación representó un cambio histórico que superaba cualquier cuestionamiento. Uno de los símbolos más impactantes de esta nueva política de seguridad fue la creación del CECOT. Esta megacárcel, diseñada para albergar a miles de reclusos, se convirtió en la imagen más visible del enfoque de Bukele: control total, disciplina estricta y cero tolerancia. Las imágenes provenientes de este centro penitenciario recorrieron el mundo. Filas de reclusos bajo vigilancia extrema, sin contacto con el exterior, proyectaban un mensaje claro: el Estado había retomado el control. Para algunos, era justicia. Para otros, una señal preocupante de autoritarismo. En el ámbito internacional, Bukele pasó de ser un líder cuestionado a convertirse en un referente en materia de seguridad. Su modelo comenzó a ser observado por otros países que enfrentan problemas similares, posicionándolo como una figura influyente más allá de las fronteras salvadoreñas. Sin embargo, el fortalecimiento de su gobierno también ha generado preocupaciones internas. Cambios en el sistema judicial, concentración de poder y decisiones polémicas han llevado a algunos analistas a advertir sobre posibles riesgos para la democracia del país. A nivel personal, Bukele ha sabido construir una narrativa poderosa. Su dominio de las redes sociales le permite comunicarse directamente con la población, sin intermediarios. Esta estrategia ha sido clave para mantener altos niveles de popularidad y controlar el discurso público. Hoy, El Salvador vive una realidad completamente distinta a la de hace algunos años. La seguridad ha mejorado de forma notable, pero el debate sigue abierto. ¿Se trata de un modelo exitoso que otros países deberían seguir, o de un camino que pone en riesgo las libertades? La verdad sobre Bukele no es simple ni absoluta. Es una historia marcada por resultados contundentes, decisiones radicales y una sociedad dividida entre quienes celebran el fin de la violencia y quienes cuestionan el precio que se ha tenido que pagar para lograrlo.